Bienvenidos a Cinefilia, un canal donde amamos el cine. En un mundo cinematográfico saturado de diálogos y explosiones, hay películas que se atreven a hacer algo radical: quedarse en silencio. Pero no un silencio vacío y sin sentido, sino uno que grita emociones, que incomoda, que habla más fuerte que 1000 palabras. En este video, vamos a descubrir esas joyas del cine que, con solo una mirada, un gesto o el sonido del viento, cuentan historias profundas y conmovedoras. Si alguna vez te estremeciste con una escena muda, este video es para ti. Quédate para conocer las mejores películas que usan el silencio como herramienta narrativa, porque el silencio nunca fue tan elocuente. Empecemos. 10. Un lugar en el silencio de 2018. Dirigida y protagonizada por John Krasinski. Un lugar en el silencio hace del silencio su principal recurso narrativo. En un mundo donde el ruido atrae a unos monstruos letales, la película obliga a los personajes y a los espectadores a permanecer en silencio. La ausencia de diálogos enfatiza la tensión de la película y crea una experiencia cinematográfica única. El uso del lenguaje de señas como método de comunicación añade una capa emocional, mostrando cómo una familia hace lo que sea por sobrevivir en condiciones extremas. La película convierte el sonido en una amenaza constante, lo que nos mantiene como espectadores en estado de alerta y guardando silencio durante toda la película, igual que sus protagonistas. 9. El artista de 2011. El artista es una película muda en blanco y negro que rinde homenaje al cine de la era del cine mudo. Lo innovador es cómo el director Michel Hazanavicius usa el silencio para contar la historia de un actor de cine mudo que lucha con la llegada del sonido en el cine. El uso del silencio no es solo cuestión de estilo, sino que también refuerza la lucha interna del protagonista. A través de la música y un muy buen uso del lenguaje corporal y primeros planos, el artista demuestra que el cine no siempre necesitó palabras para transmitir emociones profundas. 8. Cuando todo está perdido, de 2013. En esta película no tan conocida, el veterano Robert Redford interpreta a un hombre que lucha por sobrevivir en alta mar después de que su velero queda a la deriva. Durante gran parte de la película no hay diálogos, excepto por un par de líneas, lo que hace que el silencio sea una herramienta poderosa para transmitir no solo la soledad, sino también la desesperación del protagonista. El silencio en este caso se utiliza para aumentar la tensión y resaltar el aislamiento del personaje, ofreciendo una experiencia inmersiva y emocional para el espectador. Curiosamente, esta película estuvo nominada a Mejor Edición de Sonido en los Oscar. 7. Gravity, de 2013. Dirigida por Alfonso Cuarón, Gravity utiliza el silencio del espacio para crear una atmósfera asfixiante y realista. A diferencia de algunas otras películas de ciencia ficción, Gravity respeta la física del espacio, donde el sonido no puede propagarse. Esta decisión refuerza la sensación de vulnerabilidad y desesperación de los personajes y aumenta la inmersión. El silencio del vacío no es solo un fenómeno físico, se convierte también en una representación del aislamiento y el miedo, mientras que la música y la respiración se utilizan para aumentar la tensión. Aunque no es de mis películas favoritas, usa muy bien el silencio como herramienta narrativa. 6. El Renacido, de 2015. Dirigida por Alejandro González Iñárritu, El Renacido presenta largos periodos de silencio que refuerzan el aislamiento del personaje principal, interpretado por Leonardo DiCaprio. Las extensas escenas de paisajes salvajes, junto con el uso mínimo de diálogo, crean una atmósfera inmersiva y contemplativa. El silencio refleja la lucha interna del protagonista y su conexión con la naturaleza hostil que lo rodea.
El uso mínimo de diálogo maximiza el enfoque en los sonidos naturales, como el viento o el crujir de la nieve, y de esta manera refuerza la sensación de supervivencia y desafío. Si te está gustando esta lista, quédate hasta el final y no olvides darnos un like y suscribirte. Continuemos. 5. Sin lugar para los débiles o no es país para viejos. Sin lugar para los débiles utiliza el silencio de manera tremendamente eficaz para aumentar la tensión y el suspenso. Los directores, los hermanos Coen, a menudo eliminan la música de fondo en las escenas clave, confiando en los sonidos ambientales para crear una sensación de peligro inminente. La falta de diálogo en las confrontaciones entre los personajes principales refuerza el impacto emocional, haciendo que cada escena sea más inquietante. El poco diálogo del asesino Anton Chigurh también lo hace más escalofriante. En este gran filme, el silencio es un recordatorio de la soledad y la violencia latente en la trama. 4. Hush de 2016. En Hush, dirigida por Mike Flanagan, la protagonista es una escritora sorda que vive en una casa apartada en el bosque. La película utiliza su discapacidad auditiva como una herramienta narrativa clave. La falta de sonido no solo aumenta la tensión, sino que también coloca al espectador en los zapatos del personaje, intensificando el miedo y el peligro que acecha a la protagonista, pero que debido a su discapacidad, ésta ignora. Los largos tramos de silencio en la película se intercalan con momentos de suspenso, convirtiendo al silencio en un elemento crucial para la narrativa. Aunque no es obra maestra, logra el propósito de entretener y mantener la tensión usando el silencio como herramienta muy útil. 3. Roma de 2018. En Roma, Alfonso Cuarón no utiliza el silencio para aumentar la tensión o sensación de peligro. En este caso, el silencio se usa de manera reflexiva para transmitir el sentido de soledad y la introspección de los personajes. La ausencia de diálogos en ciertas escenas permite que el espectador observe los pequeños detalles del entorno y de la vida cotidiana. El uso del silencio refuerza la naturaleza observacional de la película, invitando al público a sumergirse en el mundo interior de los personajes y su relación con los eventos que los rodean. 2. La tribu de 2014. Esta es la película menos conocida de la lista. Dirigida por Miroslav Slaboshpitsky, La tribu es una película ucraniana única en su tipo, ya que está completamente en lenguaje de señas y no contiene subtítulos ni narración. El uso del silencio en esta película no solo desafía al espectador a seguir la historia sin diálogos hablados, sino que también refleja la experiencia de los personajes sordos. El silencio se convierte en una herramienta para contar una historia intensa sobre crimen y violencia, utilizando únicamente el lenguaje corporal y las expresiones. Definitivamente, tienes que verla. 1. Drive de 2011. Nicholas Winding Refn utiliza el silencio de manera meticulosa en esta excelente película, donde el protagonista, interpretado por Ryan Gosling, habla muy poco y se comunica principalmente a través de sus acciones. En este brutal filme, los momentos de silencio contrastan con las repentinas explosiones de violencia, creando una atmósfera de tensión silenciosa constante, donde no sabemos cuándo habrá un boom y cambio repentino de tono. También, para contrastar el silencio de la película, el director usa una música electrónica ambiental hermosa que refuerza la soledad del protagonista, mientras que los diálogos mínimos permiten que el silencio amplifique las emociones internas de los personajes. Esta película es un total recomendado, no solo de películas que usan el silencio, sino también en términos generales como una gran película. El silencio, cuando se usa con intención, puede ser más poderoso que cualquier diálogo. Estas películas nos demuestran que no siempre hace falta hablar para contar una gran historia.
A veces, el verdadero arte está en lo que no se dice, en las pausas, en los vacíos, en esos segundos que nos obligan a escuchar de verdad. Si alguna de estas películas te sorprendió o conoces otra que use el silencio como un arma narrativa, déjala en los comentarios. Suscríbete para más contenido como este y haz clic aquí para ver nuestro video sobre películas que tratan de manera brutal la obsesión. Hasta la próxima.